señalar en nombre de mi bancada que estamos muy preocupados por la situación que atraviesa el país. Ha sido un año muy difícil para toda la sociedad uruguaya. Esta pandemia que estamos sufriendo, esta pandemia global, esta pandemia que nos aqueja como sociedad, ha tenido efectos negativos sobre la salud, sobre el trabajo, sobre los cuidados, sobre la educación, entre otros aspectos. Nosotros nos sentimos muy comprometidos con el país, con la sociedad uruguaya, para buscar propuestas que tiendan a solucionar esta situación compleja que estamos viviendo. Eso es lo primero que queremos señalar, señora Presidenta. El compromiso de esta fuerza política en buscar soluciones a esta grave situación que estamos viviendo, señora Presidenta. Y aquí hoy estamos discutiendo de una manera sui generis, porque hay dos proyectos sobre la mesa. Hay un proyecto que reglamenta el artículo 38, que fue presentado por el gobierno, y hay un proyecto que fue presentado por mi bancada, que reglamenta el artículo 44. Y esta excepcionalidad que estamos viviendo como sociedad es una excepcionalidad que estamos dando discusión aquí también, porque estamos discutiendo al mismo tiempo dos maneras o dos formas para buscar soluciones a este problema que estamos enfrentando como sociedad. Nosotros no estamos discutiendo la constitucionalidad del instrumento que presenta el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo. No estamos discutiendo la constitucionalidad. Lo que estamos viendo son dos formas como atender el problema. Por un lado está el proyecto tal cual lo fundamentó la senadora Aciaín, y por otro lado está el proyecto que tienen sobre la mesa los señores legisladores, que trata de buscar dar una herramienta que es por el artículo 44. Y hoy aquí se va a aprobar un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley que se va a aprobar debe tener como fin que resolver el problema de nuestra sociedad, pero también debe ser darle certeza a los trabajadores, porque hay trabajadores de la salud, hay trabajadores de los gobiernos departamentales y hay policías que van a tener que aplicar este proyecto. Y lo que estamos buscando nosotros es, y yo creo que el mensaje que tenemos que dar es que estos trabajadores públicos, que son la primera, que son los que la pandemia en el terreno, deben actuar, deben desempeñarse con profesionalidad y evitar excesos y arbitrariedades. Y nosotros hoy tenemos también que darles herramientas claras, protocolos claros, para que ellos actúen con profesionalidad y se sientan respaldados por la norma que hoy vamos a dictar aquí. Entonces eso nosotros queremos señalar. Nosotros reconocemos como Frente Amplio que estamos viviendo una situación compleja, que estamos viviendo la peor pandemia de los últimos 100 años y que está generando una crisis sanitaria, social y económica. Nosotros reconocemos esa situación y dimos demostraciones desde el primer día, desde aquel 13 de marzo, hemos dado demostraciones de responsabilidad política y de cooperación. Porque acá el objetivo es velar por el interés general, por el interés de nuestro pueblo. Desde el mes de marzo, esta fuerza política ha convocado el diálogo nacional y presentamos una serie de medidas que, en nuestra opinión, hoy más que nunca se hacen necesarias. Ya que la pandemia se encuentra en una etapa, como lo ha informado el grupo asesor, el GACH, de crecimiento exponencial, existe circulación comunitaria del virus y el último diagnóstico que nos presentó el miércoles de la semana pasada es muy preocupante. Y las medidas que promovemos, o las medidas que debe promover el gobierno, en nuestra opinión, deben ser integrales. Deben ser medidas sanitarias, de apoyo económico y social. Por otra parte, también queremos solicitar, decirlo, que quede constancia en actas, queremos señalarlo, que esta bancada
demostrando señales de compromiso, de responsabilidad y señales de cooperación, ha solicitado ámbitos de diálogo. Y aquí en esta casa le presentamos una solicitud a la señora vicepresidenta para crear una comisión especial COVID-19 donde estemos informados, donde tengamos información, donde podamos intercambiar y dialogar con el ministro de Salud Pública, donde podamos dialogar con el grupo de científicos, para tener información a ser sistematizada, para conocer, porque nosotros sabemos quién debe dirigir la salida a la pandemia, que es el gobierno nacional. Lo que queremos nosotros es tener información para conocer las medidas propuestas y los impactos, para tener información de primera mano, para conocer la capacidad asistencial, porque lo que nos dijo el GACH, lo que nos dijo el equipo asesor, de científicos asesor, es que nosotros a finales de este año podemos estar viviendo una situación crítica. Podemos llegar a 1.200 casos y podemos estar en una situación crítica en lo que tiene que ver con la atención en los CTI. Pero queremos conocer, tener información. Queremos conocer acerca del plan de vacunación, porque como dijo el señor Presidente de la República el otro día, hoy estamos ingresando en una fase que vamos a salir con la vacuna. Y queremos saber en qué fase está la implementación de la vacuna. Queremos conocer las estrategias de comunicación y llamar entre todo el sistema político el involucramiento de toda la sociedad. Porque entre todos nosotros tenemos que tener un involucramiento claro de que la mejor prevención para atender esta situación que estamos viviendo es el distanciamiento social, es utilizar los mecanismos de prevención como nos señala nuestro Ministerio de Salud Pública, como lo ha señalado nuestro ministro, el doctor Salinas. Entonces, en conjunto, todos debemos cuidar la salud, debemos convocar el cuidado de la salud personal entre todos y convocar a que todos nos tenemos que cuidar. Lamentablemente, queremos dejar constancia aquí, que lamentablemente se nos dijo que no, se nos propuso una comisión ad hoc que estuviera representada por todos los representantes, es decir, los coordinadores de todo el Parlamento Nacional, pero nosotros le dijimos, contestamos y todavía no recibimos respuesta y queremos dejar constancia. Nosotros dijimos, aceptamos ir a ese ámbito, pero nos tienen que asegurar información, nos tienen que asegurar intercambio, no para decir lo que hay que hacer, sino para tener información y poder dialogar de primera mano con el ministro de Salud Pública, con el grupo asesor. Entonces queremos dejar esas constancias, señora Presidenta. Hay que asegurar nivel de información e intercambio. Perdón. Nosotros no pedimos cogobierno. Nosotros lo que pedimos, sabemos, como lo dijimos, que quien dirige la salida, la política de lucha contra la pandemia, es el Poder Ejecutivo. Pero nosotros dijimos y lo volvemos a sostener. Queremos información, conocer la realidad para poder opinar. Queremos que se nos escuche, porque nosotros tenemos experiencia de gobierno y en algo podemos ayudar. Tenemos técnicos, nuestra fuerza política tiene técnicos que puede colaborar. Y debemos tener en cuenta que tener información, poder aportar, poder intercambiar, también hace parte de la democracia. Tener información hace parte de las reglas de la democracia. Y hay que darle participación a la oposición. Y el rol de la oposición es es pedir información, es estar aquí presentando proyectos de leyes, es poder conocer de antemano para poder opinar, para poder presentar, para poder intercambiar. Porque ese rol debemos, y más en esta situación, que es
es la situación de la unidad nacional para enfrentar la pandemia, es la que nos tiene que tener todos juntos. Entonces yo creo que hoy también tiene que ser un punto de inflexión para que este Parlamento tome otra actitud a partir del futuro y que podamos tener canales de comunicación y de información. Como dijimos, el diagnóstico del GACH es preocupante y las medidas dispuestas no están en concordancia con el diagnóstico. Y eso lo queremos señalar, lo hemos dicho. Nosotros creemos que falta la integralidad y por eso es que el Frente Amplio ha presentado desde marzo un conjunto de medidas en una reunión en la cual concurrieron un equipo de representantes de mi fuerza política, concurrió a reunirse con el señor Presidente de la República, y en estos días presentamos una nota fechada 16 de diciembre que fue dirigida al señor Presidente de la República, donde le hicimos llegar un conjunto de propuestas. Nosotros creemos que la integralidad de las medidas debe estar la renta básica de emergencia o de urgencia, porque hay una serie de impactos relevantes en la vida de nuestra gente. Nosotros proponemos la suspensión de los desalojos y diferimiento de cuotas de vivienda, por lo menos para los primeros meses de enero a abril del año 2021. Propusimos una exoneración de impuestos o diferimiento del pago de impuestos para las pequeñas empresas. El tema de las tarifas públicas, diferir el vencimiento de las tarifas públicas en lo que tiene que ver relativas al consumo básico para trabajadores en el seguro de paro y aquellos hogares que reciban la renta básica de emergencia, y diferir el vencimiento de las tarifas para las micros y pequeñas empresas. Y también propusimos crear un fondo de emergencia para el sector turístico, que es uno de los sectores más afectados por esta situación de pandemia. Nosotros creemos que faltan medidas de apoyo económico y social. Lo hemos dicho a lo largo de estos meses. Faltan medidas de apoyo a los más vulnerables, y no lo dice solamente el Frente Amplio. El otro día lo dijo el GACH, el grupo de asesores científicos, dijo que faltan medidas de apoyo a los más vulnerables. El proyecto que nos remitió el Poder Ejecutivo lo fundamentó la senadora Ciaín. Nosotros, en ese proyecto, nosotros no compartimos el proyecto, no lo compartimos porque creemos que el mecanismo correcto es ir por el lado del artículo 44, como ahora voy a fundamentar. El proyecto del Poder Ejecutivo, en nuestra opinión, es genérico, es impreciso. En el artículo 2 habla de ministerios competentes y los gobiernos departamentales. No hace una referencia clara a cuál es la autoridad que debe aplicar, y esto está relacionado con lo que les decía. Seguridad jurídica a los funcionarios que luego tienen que aplicar este proyecto. Como dije, es muy genérico, es impreciso. Existe demasiada vaguedad en lo que es el concepto de aglomeración, definición de aglomeración. Es un artículo muy genérico que puede dar lugares a criterios dispares entre las autoridades competentes, nacionales y departamentales, en lo que tiene que ver con la aplicación. Y hay algo que es una clave en materia de derechos humanos, es que la limitación de un derecho fundamental de raigambre constitucional exige que solo sea limitado por ley, y en ese sentido estamos todos de acuerdo, pero la norma debe ser clara y precisa, con un fundamento cierto. Lo mismo, por eso no lo compartimos, y eso es lo que nos llevó a presentar este proyecto que tienen a la vista, y que agradecemos el gesto también del oficialismo, que nos ha permitido esta manera, como dijimos, de tratar de discutir dos proyectos a la vez, que son dos miradas para atender esta problemática que nos aqueja. Este proyecto que presentamos, la fundamentación es el artículo 44, que establece claramente, como hoy lo leía la senadora Sein, pero creo que es importante leerlo, que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud y higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes. Y el segundo inciso establece el deber
el derecho de cuidar a todos los habitantes su salud, así como asistirse en caso de enfermedad, y dice algo más. Y este proyecto tiene un planteo que podemos decir que tiene diferentes dimensiones. La primera dimensión es referente a la autoridad competente. Nosotros creemos que la autoridad competente, en este caso, es la Policía Sanitaria, que en nuestro país es el Ministerio de Salud Pública, es quien debe decir si una aglomeración pone en riesgo la situación sanitaria. Lógicamente, esa autoridad sanitaria, la Policía Sanitaria, va a tener que coordinar acciones con los gobiernos departamentales, con el objetivo de prevenir y disuadir estas situaciones. Y llegado el caso, si no puede cumplir con su objetivo, tiene que solicitar el auxilio de la fuerza pública, que es el Ministerio del Interior, la Policía Nacional. A nosotros, la segunda dimensión es el riesgo sanitario. Nosotros creemos que la definición que proponemos es más precisa. Debemos poner algún aspecto, debemos legislar algún aspecto en referencia al mundo del trabajo, porque el otro día decía el equipo asesor de científicos, el GACH, decía que uno de los principales focos de contagio son los lugares de trabajo. Nosotros consideramos que tenemos que hacer alguna precisión, darle un marco normativo para que en conjunto puedan actuar el Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria en conjunto con el Ministerio de Trabajo, que es quien debe aplicar las normas en materia de seguridad y higiene en el trabajo. En referencia al cierre de fronteras, estamos de acuerdo, hay que cerrar las fronteras, pero acá tenemos una diferencia, que es lo que tiene que ver con los nacionales, con los ciudadanos uruguayos, que hay que permitirles el ingreso. Todo aquel ciudadano nacional que llega a las fronteras por sus propios medios, no se le puede impedir el ingreso. Lógicamente hay que permitirle el ingreso y después exigirle que se aplique el protocolo sanitario. Hay que estar en cuarentena, tiene que hacer el hisopado, tiene que tomar todas las medidas de prevención. Y debemos tener algunas normas, una dimensión es lo que tiene que ver, algunas normas de protección de la salud de los trabajadores infectados. Hay que asegurarle a los trabajadores, si están infectados, que tienen el seguro de enfermedad desde el primer día. Desde el primer día. Entonces, nuestro proyecto versa el fundamento, la reglamentación, es el artículo 44, declara de interés general la protección de la salud e integridad de toda la población contra la pandemia COVID, primer artículo. El objeto de la ley es proteger la salud pública e integridad de toda la población mediante el establecimiento de pautas y medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID. El artículo 3 es el que habla de la autoridad competente, que nosotros decimos que es el Ministerio de Salud Pública, que es quien... Nosotros aquí estamos hablando de un plazo de 30 días contado a partir de la promulgación de la presente ley. No se permitirán aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario, y este es ¿quién debe aplicar este concepto? Que es un tema de políticas públicas y de competencias específicas del Ministerio de Salud Pública, que es la Policía de la Salud. Entonces nosotros decimos que no se permitirán aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario, en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social y la utilización de elementos de protección social, de protección personal, que disponga el Ministerio de Salud Pública. El artículo 4 son estas medidas relacionadas al mundo del trabajo y teniendo como fundamento el informe del GACH, donde uno de los principales focos de contagio son las empresas. Hay que establecer en forma clara que los empleadores públicos y privados tendrán la obligación de adoptar las medidas necesarias para el más estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Trabajo, como también aquellos dispuestos por el Ministerio de Salud Pública. El artículo 5 es el que establece la fiscalización. Y aquí es la autoridad competente, como les decía, es el Ministerio de Salud Pública, el que en el marco de la Ley 9.202, en coordinación con los gobiernos departamentales, controlará a través de los diferentes cuerpos inspectivos el cumplimiento de esta ley y los protocolos específicos existentes en las demás actividades, y podrá aplicar las correspondientes sanciones. Y el Ministerio de Salud Pública está facultado para exigir el auxilio de la fuerza pública
al momento que califica una situación como que es peligrosa esa aglomeración para el contagio, el efecto negativo en la salud de nuestra población, convoca la prevención, la disuasión y llegado el momento pide el auxilio de la fuerza pública para cumplir con sus cometidos. Y en este artículo decimos que siempre que se implique situaciones de limitación de derechos fundamentales, debe darse cuenta en forma inmediata a la Fiscalía General de la Nación. Los artículos 6 y 7 establecen un régimen infraccional, porque hay que establecer un régimen infraccional, y luego vamos al capítulo 2. Como dijimos, estamos de acuerdo con el cierre de fronteras, pero la diferencia está en los nacionales. Y la excepción está en que los ciudadanos y ciudadanas uruguayos que lleguen a la frontera del país por sus propios medios, se le deberá aplicar los correspondientes protocolos sanitarios, los que podrán ingresar al país respetando la cuarentena obligatoria. Compartimos la excepción que en el proyecto del gobierno, transportistas internacionales de bienes, mercaderías de correspondencia y ayuda humanitaria, y la excepción que tiene que ver con aquellos que tendrían un pasaje adquirido. Y después establecemos un capítulo 3, que son los artículos 11, 12 y 13, que tiene que ver con la salud de los trabajadores, y decimos que los trabajadores que por prescripción médica deban realizarse un hisopado pasarán desde el mismo día de dicha indicación hasta la finalización de su cuarentena al subsidio por enfermedad previsto en el decreto ley 14.407, abonándosele dicha prestación desde el primer día de la certificación médica. Nosotros hoy tenemos un conjunto de trabajadores en la actividad privada que no tienen un amparo, entonces tenemos que darle un amparo legal a esa situación. El artículo 12 tendrá derecho al seguro de enfermedad a la población considerada riesgo, y se considera riesgo aquellos trabajadores mayores de los 65 años y que tienen algunas enfermedades congénitas y tienen que aplicar el protocolo. Y el artículo 13 habla de los costos de los insumos de los 3 primeros días deben ser previstos por el Fondo COVID. Como dijimos, señora Presidenta, al inicio, esta fuerza política tiene un compromiso con el conjunto de habitantes de nuestro país que están viviendo una situación muy difícil. Y aquí lo que presentamos es un enfoque de miradas diferentes para atender la misma problemática. Hay que tratar de evitar las aglomeraciones, hay que evitarlas, pero aquí está en que nosotros vamos por otro camino, en darle facultades, en mérito del artículo 44 de la Constitución de la República, darle facultades a la Policía Sanitaria para que pueda actuar en coordinación, que la Policía Sanitaria defina los protocolos que hay que aplicar para darle certezas, para que todo el conjunto de trabajadores de nuestro país, que son la primera barrera para enfrentar esta pandemia, para que apliquen con profesionalismo esos protocolos y, llegado el momento, recurra al auxilio de la fuerza pública a los efectos de que se pueda cumplir con ese objetivo, que es evitar las aglomeraciones, pero no nos olvidemos, cuidemos la salud, cuidemos nuestra salud y cuidemos la salud de todos nosotros, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y del grupo asesor, que es en este momento la mejor vacuna, es el distanciamiento social, es tener estos elementos de protección individual, pero consideramos que tenemos en este sentido una mirada diferente en torno a cuál es la vía, si es el artículo 38 o el 44, y esta bancada está por el mecanismo de la Policía Sanitaria en cumplimiento de los cometidos que en definitiva establece nuestro ordenamiento jurídico, que es que aquellos cometidos específicos del Ministerio de Salud Pública debe liderar el Ministerio de Salud Pública conforme a la Constitución y la Ley 9202. Así que es cuanto tengo por decir por el momento, señora Presidenta. Muchas gracias.